Pues buenas tardes. Empezamos la cuarta exposición de este curso retiro sobre Bhakti Yoga. Tradicionalmente se denomina como el sendero de la devoción. En los escritos de Sri Aurobindo aparece el yoga del amor divino. Hemos visto que hay modos de devoción que hemos llamado inferiores, a veces la adoración a un poder superior buscando que su justicia sobre nosotros o su juicio sea magnánimo, otras buscando protección, otras la satisfacción de algún interés. Son líneas devocionales que en determinado momento a los seres humanos pueden hacerles bien, y que el divino se sirve de ellas para atraer al ser humano hacia sí también, pero que no podríamos calificar como yoga hasta que esa devoción empiece a considerarse una relación de amor con el divino. Por tanto, Bhakti Yoga, desde el punto de vista del yoga integral, es el yoga del amor divino. Y hemos visto formas de amor divino o qué actitudes nos pueden llevar a esa unión entre el ser humano y la trascendencia a través del amor, porque la unión entre el ser humano y la trascendencia puede ser a través de la mente, una mente superior, una mente que se autotrasciende o que es obligada a trascenderse hacia las regiones más luminosas de conciencia, en la que puede empezar a tener experiencia de ese infinito, de ese divino impersonal, de ese absoluto, de su luz, de su conocimiento a través de la intuición, de la inspiración, etcétera, etcétera. Y la unión también puede venir del corazón, la unión más íntima, estableciendo una relación amorosa con la divinidad, que dijimos que necesitaba de un divino personal que es tan real como el divino impersonal. No hay una confrontación, no hay una diferencia esencial, no hay una separación entre ambas concepciones o ambos aspectos de la divinidad, o en la manera en que la divinidad, porque esto es en realidad lo que sucede, la manera en que la divinidad se presenta al ser humano. Y por tanto, el divino es personal, es persona y es impersonal. La divinidad no es una infinitud. Cuando hablamos del infinito no es algo abstracto. No digo que sea personal, es una existencia infinita. Pero es una existencia, no una no existencia, no un vacío, no un cero beatífico, no una gran inexistencia eterna. Es una existencia, que a la vez es consciencia, fuerza, porque toda consciencia lleva consigo, consustancial, esencial a ella, la fuerza, y es beatitud, ananda, gozo. Es esta realidad triuna la que conforma lo que llamamos el divino. Una existencia que puede percibirse como impersonal y que puede percibirse como personal, con la misma legitimidad y con la misma realidad, siendo la experiencia del divino personal la que facilita el contacto, la interrelación entre el ser humano y el divino a través del amor, que de eso trata Bhakti Yoga.
Hablábamos esta mañana de la presencia del divino, que puede percibirse de tres formas: por encima de nosotros, por encima de la cabeza, podríamos decir, dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Esa existencia, consciencia, beatitud, que en los términos del yoga hindú es Sat Chit Ananda, la presencia de esa realidad triuna se percibe dentro de nosotros. Podríamos preguntarnos, si está dentro de nosotros, ¿para qué la vamos a buscar fuera de nosotros, o por encima de nosotros, o alrededor de nosotros? Porque esa realidad es una realidad en nosotros como una esencia inmanente, como un yo inmanente, constituye nuestro yo esencial, porque alrededor de nosotros constituye el yo con mayúsculas, la existencia universal, es decir, la existencia derramada a través de, en todas las formas de existencia, la existencia que desde su propia consciencia fuerza genera todas y cada una de las formas del universo. Por eso la buscamos alrededor de nosotros, porque todo está constituido por esa misma esencia de consciencia, por esa misma divinidad, y por tanto, mirar alrededor de nosotros y mirar las obras de su creación es una forma de sentir su presencia. ¿Y por qué la miramos por encima de nosotros? Porque además de estar dentro de nosotros, además de estar y ser el constituyente y el sostenedor de todas las existencias del universo, está por encima del universo. A esto le llamamos trascendencia o el trascendente. Está implicado en cada una de sus obras, pero está libre de la acción de cada una de sus obras. Está confinado, entre comillas, en el infinito, pero sigue siendo una infinitud. Se ha autoencarcelado en la ignorancia humana, pero sigue siendo pleno conocimiento. Y no hay contradicción. No hay contradicción alguna. Por tanto, la ignorancia, que tanto nos acucia y que tanto sufrimiento nos trae, no es sino la capa que cubre al divino en nosotros, al conocimiento en nosotros, a la fuerza y al espíritu en nosotros. Esa ignorancia no menoscaba la integridad del divino, ni toca su esencia, ni su poder. Simplemente nuestra conciencia tiene que ir levantando el velo que impide que lo que dentro de nosotros está, en toda su pureza, en todo su poder y su luz, vaya emergiendo. Es decir, que la divinidad oculta en nosotros vaya emergiendo y pueda manifestarse. Y para esa manifestación existe nuestra vida, tal y como entendemos. Cada uno tiene que dictaminar para qué sirve su vida o qué quiere. Esto ya es muy personal. Nosotros estamos expresando lo que vivimos, lo que sentimos y lo que el yoga nos ha aportado como conocimiento y experiencia. Después cada uno realmente, guía su vida en la medida en que puede guiarla, según el desarrollo de su conciencia y de sus propios poderes. Si no, será guiado por la vida. O guiamos nuestra vida o somos guiados por la vida. Y ser guiados por la vida, pues es vivir una vida no como una decisión personal de cada acto, sino como el resultado de un hábito, de una costumbre, de una tradición, de unas imposiciones sociales, de unos modelos de comportamiento, lo que habéis hecho, Blay, os acordáis de los modelos de comportamiento, hábitos inconscientes.
Nos parece que llevamos nuestra vida, como dice Sri Aurobindo en la síntesis del yoga, porque vamos montados encima de la máquina, pero sin volante. La máquina va sola, ¿eh? Y nos lleva a veces algunos detalles, podemos controlarlos, nos apartamos un poco para no darnos con un árbol y a veces evitamos el topetazo, pero muchas veces no. Ahí no hay conciencia, ahí uno no conduce su vida, ahí uno es conducido por la fuerza de la vida, que a veces incluso es la fuerza de la masa, de la costumbre, que nos lleva a donde nos lleva. Por eso en San Fermín nos ponemos todos de blanco y rojo y además estamos tan orgullosos, porque somos de Pamplona. Y una semana antes ya estamos todos como alelaos. Las fiestas, las mejores fiestas del mundo. La fuerza del hábito, de la tradición, la fuerza de la masa. Si uno decide ponerse de blanco y rojo, conscientemente se pone. Pero cuando creemos que hemos decidido ponernos de blanco y rojo es porque no podemos evitar ponernos de blanco y rojo. No vayan a señalarnos por la calle o no vayamos a parecer un bicho raro o cualquier otra cosa. ¿Comprendéis? Le pongo un ejemplo que conocemos todos para que se vea la fuerza de la tradición de la masa donde no hay realmente una decisión consciente. Estas cuestiones son las que tenemos que ir dilucidando, decidiendo en nuestra propia vida. Hablábamos de la unión a través de la presencia en estos 3 grados o en estas 3 formas de percibir la presencia y cómo la presencia puede ir tomándonos poco a poco y cómo el ser humano, en la medida en que se desarrolla en esta relación con el divino, va siendo la presencia de él más permanente en nosotros y cómo poco a poco acabamos haciendo lo que hacemos, pensando como pensamos, sintiendo como sentimos, en función o como servicio o en relación con la presencia del divino que percibimos y cómo en todos los movimientos de nuestra vida, en todas las circunstancias, en todos los elementos que conforman nuestra vida, de una manera u otra logramos percibir el toque de su presencia, su marca, dentro de nosotros, en todo el entorno y por encima de nosotros. Y eso va estableciendo una relación cada vez más íntima con la divinidad y nos permite entrar en este juego de bhakti, de devoción, de amor y establecer una relación cada vez más poderosa. Por tanto, bhakti es un sentimiento y es más que un sentimiento. Es un sentimiento y una progresiva transformación. Es un sentimiento con una fuerza de transformación que toca nuestra vida, que va tocando poco a poco, a veces casi sin percibirlo nuestra vida, y la va dirigiendo hacia el objetivo al que nuestra aspiración nos va impulsando, que es a esa unión. Decíamos que toda religión, toda línea espiritual, que nosotros sepamos, no somos expertos, busca en realidad esta unión del humano con el divino, de distintas maneras, a través de distintos procesos, pero al final, si queremos lograr esta unión, todas las facultades, todas las potencias y poderes del ser humano tienen que ir orientándose hacia ahí. Decíamos esta mañana, llega un momento en que el humano, implicado en esta búsqueda y en esta relación, se da cuenta de que solo hay una realidad que importa. Esto ya sé que puede parecer un poco radical. Todo es para el divino. Todo es una expresión para la manifestación de la divinidad. Y decíamos, porque aquí corre el peligro de olvidarnos de la vida, de que efectivamente
en la vida hay cosas muy importantes que deben ser atendidas muy conscientemente, que el ser humano tiene sus responsabilidades y tiene que cumplir con ellas, que tiene una implicación con los demás seres humanos y debe tener un interés en el otro ser humano. Pero nosotros servimos al divino que hay en el humano, porque sin el divino no existe ser humano. El humanismo pone en el centro al ser humano, igual en dignidad, igual en consideración, respeto. El yoga, el camino espiritual o la línea espiritual pone en el centro al divino, en el ser humano, en todas las cosas, dentro del ser humano, porque no se comprende a un ser humano fuera, al margen, separado de esa divinidad. Otra cosa es que el ser humano se sienta ajeno, con todo el derecho del mundo, a la divinidad, se sienta ateo, no creo, muy bien, perfecto, no tengo sensibilidad, no siento nada. Esto es perfecto, cada uno puede tener su momento o su rebeldía. Pero cuando uno comprende lo que estamos diciendo en esta tarde, es decir, la realidad constitutiva de todo lo que existe, desde la piedra hasta el ser humano, es divinidad, constituida por la fuerza de su conciencia, constituida por su conciencia. Cuando uno comprende esto, no puede comprender al ser humano sin comprender al divino en él. No existe ser humano al margen del divino, como no existe piedra al margen de la conciencia y de la energía divina que la ha constituido. Tal vez sea un poquito radical o os pueda parecer un poco radical, pero esto son experiencias a las que uno se va adentrando poco a poco. ¿Y cómo es como cuando dice Jesús, muchos son los llamados y pocos los elegidos, que tú también has dicho hoy, ¿no? No creo haber dicho eso exactamente. No has dicho, pero has dicho parecido. Oye, entonces me ha recordado eso y yo digo, entonces, si todos tenemos la divinidad dentro, ¿qué pasa con la aspiración? Viene de él, ¿no? Y entonces, ¿por qué todo el mundo, respuesta que tú das. ¿por qué todo el mundo no tiene una aspiración si el divino está dentro de todo el mundo? Podría ser lo que la pregunta. Yo te puedo preguntar. Sí, eso es. Pues porque somos seres evolutivos. ¿Por qué la consciencia no expresa divinidad? Si hemos dicho que está constituida de energía de conciencia y por tanto de energía del divino, porque no es un elemento suficientemente desarrollado para expresar divinidad. La divinidad en el universo se expresa según la evolución de cada elemento, según el grado evolutivo. ¿Os acordáis la frase de la madre? El divino se expresa en la naturaleza física a través de la belleza. En la vida a través de la fuerza. No hay vida sin fuerza. En la mente el divino se expresa a través del conocimiento y en el ser psíquico se expresa a través del amor. Por tanto, es una cuestión de capacidad de expresión de cada ser humano de aquello que él contiene sin saberlo. Incluso cuando es consciente de que lo contiene, su capacidad de expresarlo es limitada hasta no llegar a la perfección. Eso es una cuestión de evolución. Hay almas que evolucionan más, que han evolucionado más y pueden expresar mayor divinidad en ellos y pueden ser conscientes de la divinidad en sí mismo o de la divinidad en el universo. Hay personas que son muy sensibles al universo, a las cosas del universo, otras muy sensibles al interior. Hay muchos caminos, pero es una cuestión no de lo que nos constituye, no de la esencia de todas y cada una de las cosas, sino
de la capacidad que cada uno tiene para expresar lo que es su propia esencia. El humano no solo expresa divinidad a través de los movimientos espirituales. Cuidado. Un humano solidario, humanista, justo, que respeta al otro ser humano, que no intenta imponerse sobre él, que lo considera su igual, que es capaz de generosidad y de entrega al otro ser humano, se está aproximando a una expresión divina, aunque él, en su conciencia explícita, no pueda expresar divinidad. Yo una vez dije una frase: un ateo o un descreído, solidario, justo, humanista, empezaba al revés. Un creyente insolidario, injusto, inhumano, es un ego que se cree divino. Un ateo justo, solidario, generoso, humano, es un Dios que todavía no se ha encontrado a sí mismo. Él no lo sabe, pero se está aproximando. Todas las facultades más elevadas del ser humano, que requieren una sensibilidad, una creatividad superior, la poesía cuando no es una poesía muy vital, la música, literatura, artes, todo eso son las expresiones en las que el ser humano se va entrenando para acceder a facultades mayores de conciencia. La humanidad se sutiliza, según va creciendo, en sus capacidades, en sus expresiones. Es más, esas facultades que ya son muy sutiles, muy elevadas, pueden transferirse de una vida a otra, como hemos visto, y pueden crear karma, porque son facultades muy próximas a la sensibilidad interior también. Y esto es una forma que el ser humano, incluso cuando explícitamente pueda renegar o negar a Dios, el ser humano, sin saberlo, se puede ir acercando a esa expresión de divinidad en él. O sea, lo que es netamente espiritual puede ser una línea muy directa, pero existen muchas líneas de acercamiento y todas hay que considerarlas como progreso del ser humano y progreso de la humanidad. Puede haber ateos, en mi opinión, muy espirituales o bastante espirituales y gente religiosa muy poco espiritual. Esto yo así lo veo. Después cada uno que... Es una cuestión de capacidad de expresión, de cómo... Entonces ya los frutos los conoceréis. No por decir, Dios mío, y por rezar, ¿no? O por venir a meditación y ser solamente una máscara, o yo qué sé. Por sus frutos los conoceréis, es decir, Claro. La espiritualidad que no transforma y no se convierte en un cambio de vida, pues es vana. No vale decir, yo soy un regalo de la vida, yo soy un ser de luz. A esto estamos muy acostumbrados. Somos seres de luz, somos regalos de la vida, somos, una maravilla. Después llegamos a casa y seguimos siendo los de siempre, ¿no? Nos hemos redimido en nuestra imaginación durante unos momentos y después caemos en picado y nos miramos al espejo y no vemos ningún cambio, ¿no? Evidentemente, el yoga, toda la espiritualidad real, tiene que transformar al ser, transformarlo al espíritu, a una conciencia mayor, a una búsqueda y encuentro con esa realidad a la que el ser espiritual aspira, sea cual sea el aspecto de esa realidad. Y la frase era, quien elige al infinito ha sido elegido por el infinito. Bueno, entonces digo yo, pues te estás eligiendo tú. ¿No? ¿Por qué? No, quien elige al infinito es porque ha sido elegido por el infinito. En definitiva, todo lo que sentimos
se nos ha dado. Se nos ha dado la capacidad de expresar. Entonces decimos, ¿para qué nos vamos a esforzar? Simplemente tratamos de establecer una posibilidad de recepción de esa elección. Y podríamos rechazarla. Podríamos abandonarnos en la ignorancia, perseverar en nuestro ego, que es a veces tan absurdo y tan infantil, si lo miramos de verdad. Si perseveramos ahí, no atendemos, bien. Si el supramental, esa fuerza divina, está por descender a alguna persona, haga lo que haga esa persona, descenderá. Lo que pasa es que no todo el mundo está kármicamente en esa situación, ¿eh? Entonces, la labor del yoga en realidad es abrirse a la recepción de aquello que va a descender. Prepararse, a veces pasivamente y a veces activamente, a esa recepción. Pero la fuerza fundamental es el descenso. Si no, este objetivo que tenemos es tan grande que sería absolutamente inútil con nuestra sola fuerza alcanzarlo. Si no hay un poder superior cayendo sobre nosotros, descendiendo, nosotros nos abrimos, tratamos de discernir y de discriminar aquellos caminos o acciones que facilitan esa recepción y tratamos de adherirnos a los que o rechazar los que dificultan ese objetivo, esa recepción de la fuerza en nosotros. Evidentemente el ser humano tiene que hacer algo, como Napoleón. El divino quiere que preparemos nuestra batalla concienzudamente. Pero ¿cómo? Si se va a imponer si quiere, sí, pero nosotros debemos alinear nuestra voluntad, nuestra fe y nuestra aspiración con su voluntad. Esta es la base del yoga, que no es un objetivo menor. Esto se va consiguiendo poco a poco. Y de eso trata también la Bhakti, alinear todas nuestras facultades, sensibilidad, poderes, con la voluntad del divino para que Él pueda expresar su voluntad en el universo y en nosotros mismos. Y sí, lo que quería preguntar es una gracia, entonces, según tú, un descenso de la gracia, ¿no? Que da, si está el recipiente, si está preparado, se supone, pues es una gracia. Eso por un lado. Y en segundo lugar, en las divinidades que hay, por ejemplo, en India, si el Aurobindo podría ser una divinidad. La gracia, todo lo que hemos recibido desde nuestro cuerpo físico hasta el aire que respiramos es una gracia. Todo es una emanación del origen. Y todo está establecido para que nosotros no solo nosotros, todas las formas del universo habiten este universo y manifiesten el origen del que han surgido, que es esa conciencia de esa divinidad. Todo es una gracia. Lo que pasa es que, efectivamente, la receptividad de cada persona es distinta ante esa gracia. Yo he solido llegar a decir, creo que no con absoluta certeza, porque hay muchos casos, que el divino no quiebra las voluntades. Más bien nos va seduciendo. A veces sí las quiebra. A veces el golpe es tan abrupto, tan radical, que te obliga a hacer algo. Y incluso en esas ocasiones hay personas que no reaccionan o que no, en vez de crecer, se hunden, ¿no? Pero debemos considerar todo lo que hemos recibido desde nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro poder vital, todo lo que alrededor conforma nuestra existencia, las personas con las que nos relacionamos, las experiencias de la propia vida son una gracia. Sin su origen, sin su sostenedor, sin su constituyente, no podrían permanecer. No existiríamos, ni existiría este universo. Esto es evidente. El Sri Aurobindo y la Madre, como otros grandes seres,
se consideran avatares, no dioses o aspectos, personalidades de la divinidad original, sino como seres humanos que han tenido una carga de divinidad extraordinaria en su vida. Seres humanos que han logrado una divinización muy poderosa en su vida. Y ahí tenemos, Cristo es considerado Dios en el cristianismo, pero en el resto es un avatar. Buda, Dios, Sri Aurobindo, la Madre, hay muchos seres, unos conocidos y otros no tan conocidos. Tenemos Ramakrishna, Krishna, el propio Krishna. Después, ¿qué ha pasado? En el budismo se tuvo la mayor popularización cuando al propio Buda se le consideró Dios. Hay una deificación de esos grandes seres. ¿Puede haber una deificación de Sri Aurobindo en la Madre? Sí. ¿Puede llevar a gente a considerarlo dioses en este sentido de expresiones de divinidad muy poderosas? Sí. Pero en realidad son avatares. El ejemplo de un avatar nos sirve mucho más que el ejemplo de un dios encarnado. Esta es mi opinión. A un dios que se convierte en hombre yo no lo puedo imitar porque no soy Dios. A un ser humano que se diviniza yo lo puedo imitar porque soy ser humano. ¿Comprendéis? Para mí es un ejemplo mucho más poderoso el del avatar, que ha hecho su camino con dificultad, que nos expresa las dificultades del camino, que nos expresa las soluciones que tienen esas dificultades, que nos ha dado un ejemplo de cómo un ser humano puede llegar a divinizarse. Ese es el ejemplo. Un Dios que desciende y se hace humano es un acto extraordinario de generosidad, pero yo no puedo ser Dios en ese sentido, no puedo imitarlo. No puedo seguir su camino. Puedo seguir el ejemplo de algunos de sus actos como ser humano. Pero en realidad él sigue siendo Dios y yo ahora no estoy capacitado para ser Dios. Pero un ser humano que se diviniza, que empieza de abajo y asciende, no que desde arriba desciende, sino que empieza desde abajo y asciende, para mí es un ejemplo más poderoso. Porque yo empiezo desde abajo, todos empezamos desde abajo y empezamos a subir. Un Señor o un Dios que desde su nacimiento es perfecto, no tocado por ningún pecado, por ningún tipo de ignorancia, pues es imposible de imitar porque ningún ser humano puede hacer eso. Lo digo con todo el respeto, por si yo no quiero atacar creencias ni nada de eso lejos de mí. Lo que cuando el cuerpo físico muere, por ejemplo, si eres una persona que has llegado a ¿eso cómo se transmuta o cómo se... no sé cómo explicar? Cuando el cuerpo físico... Cuando te mueres... Sí. ¿Qué pasa si tú has llegado a un punto de...? Bueno, es muy sencillo, eso es muy sencillo de explicar, Eso es muy sencillo de explicar y está es un conocimiento bastante universal. Estamos compuestos de tres grandes elementos: materia, vida, fuerza vital, todo nuestro componente vital, emocional, el poder del deseo, la energía vital, y mente. Entonces, cuando morimos, lo primero que sucede es que se deshace la materia en nosotros, que es el cuerpo físico. ¿Y dónde se queda el cuerpo físico? Esto lo sabemos ya, aquí, en el mundo físico. Nuestra parte vital, en ese ascenso, se queda en el plano vital. Hay un plano vital, de fuerzas vitales. Nuestra mente se disuelve en el plano mental. Y el ser psíquico, el alma, sube al plano psíquico. Y ahí espera
Si ha tenido suficiente evolución y suficiente divinización, puede decidir no volver a la Tierra y quedarse en su estado de divinidad, de deleite, de lo que fuera. Y si no, pasa un tiempo en el plano psíquico reorganizando sus experiencias, reconsiderando o... nunca me sale esta palabra, bueno, sí, recapacitando sus experiencias, el tiempo que sea. En el plano psíquico no se evoluciona, en el plano vital no se evoluciona, solo se evoluciona en este mundo. Por eso es tan importante habitar un cuerpo físico y por eso es una gran gracia. Y el psíquico, desde ese plano, baja a un nuevo cuerpo físico, pasado el tiempo que sea. Se dice, no sé con qué consistencia, que este proceso puede durar en torno a 3 años. Cuando nosotros nos apegamos mucho a las personas que se van, lo que estamos haciendo es intentar, les estamos llamando y estamos dificultando este proceso de ascenso. Hay que considerar que a la persona que se va hay que dejarla ir. No hay que apegarse, no hay que intentar que se presente en nuestra vida, que sentirla y tenerla presente siempre o tenerla presente de una forma libre. También podemos, sin apego, ¿no? Esto se puede. Pero este es el proceso. Hasta que el psíquico baja a otro cuerpo físico para seguir su evolución. Lo que ha evolucionado en una vida, en la otra no tiene que realizarlo ya. Eso tiene que despertar de alguna forma y hay un proceso como de despertar, no sale todo así de repente, pero una persona que ya ha tenido unas realizaciones en una vida, en la siguiente el camino lo hará, por lo menos todo lo que realizó en la vida anterior lo hará de una forma bastante fácil y bastante rápida, porque es despertar, no es trabajar desde cero en cada vida, porque si no la reencarnación no tendría sentido. ¿Para qué nos reencarnamos si tenemos que afrontar con la misma incapacidad que en la vida anterior, la nueva vida? No tiene sentido. Hay una acumulación de karma, hay una acumulación de realización, que es el bagaje que un alma trae de una vida a otra y que le permite en el transcurso de la vida ir elevándose, ir creciendo. Si no, no sería posible. Sin la reencarnación, sin un alma evolutiva que renace sucesivamente en diferentes cuerpos, todo lo que hemos dicho, el objetivo sería inalcanzable en casi todos o en todos los casos. El Sri Aurobindo se pone a meditar y al tercer día llega el silencio mental. Pues decidme vosotros qué es eso. Karma. Él ya había llegado, no lo sabía, pero ya había llegado y supongo que cuando llegó al silencio mental se dio cuenta de que algo estaba pasando. ¿Sería comparable, por ejemplo, con cuando tienes un hijo, que los genes de ciertas actitudes o de ciertas cosas parece que se transmiten? O sea, no es lo mismo, ¿no? Porque es otra persona, es otro ser. Sí, sí. Pero No, pasa eso, ¿no? Que parece que heredan eso que tienen los padres. ¿sabes qué pasa? Que aquí no hay un cambio de generación ni de persona. Es la misma persona. Es el mismo ser psíquico. El ser psíquico permanece. Es el yo inmanente, permanente, esencial. El ser psíquico, el alma evolutiva, como queramos decirlo. Permanente. Permanece. No es un cambio de persona, no es una transmisión de una persona a otra, sino lo que el ser psíquico lleva lo mantiene. Y cuando entra en la experiencia de una nueva vida, los elementos de la vida le permiten, a poco que él empieza a ser consciente, le permiten despertar esos elementos que están ahí de forma, bueno, latente. Isidro, ¿y ese ser psíquico es uno en cada persona? Sí, sí, es individual, sí, 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 sí. El ser psíquico es individual. Naturalmente,
se le suele decir que es la chispa del divino, según la expresión de Sri Aurobindo y la Madre, la chispa del divino. Entonces hay muchos seres psíquicos. Claro, Tanto claro. como persona. Como almas, ¿no? Sí, 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 sí. Tantas como personas, tantos como personas, sí, así es. 8.000 millones. No, pero es, o sea, que es, o sea, es como bonito y es como, porque siendo la chispa del divino en cada persona, ¿no? Y aunque luego se sirva de las personalidades o de tendencias o cosas que tengamos en esta vida, cada ser psíquico a la vez tendrá como un poco su no sé. Impronta personal. Sí, impronta personal, Sí. ¿no? Como su... Bueno, la chispa del divino está en todas las existencias, porque hemos dicho que todas están constituidas por la consciencia energía del divino. Lo que sucede es que con esa chispa del divino en el ser humano, cuando aparece la consciencia mental, se forma un ser psíquico. El ser psíquico corresponde al humano. Podríamos decir, en la medida en que hay algún tipo de consciencia en otros seres inferiores al humano, podría haber algún tipo de ser psíquico. Pero sensu estricto, el divino requiere de una consciencia humana para conformarse, el ser psíquico requiere de una consciencia humana para conformarse como ser psíquico. Y efectivamente, la individualidad en la expresión divina en el ser humano a través del ser psíquico está nuevamente afirmando que la realidad una se expresa en multiplicidad. Ningún avatar, uno se podría preguntar, ¿y por qué los avatares, los seres o los grandes yogis, que todos buscan el mismo objetivo y que todos se han divinizado, por qué no se expresan de la misma manera? Porque cada uno tiene su personalidad. ¿Qué mundo sería este en el que todos nos expresáramos igual, no? Es decir, el uno y lo múltiple, la expresión múltiple de la divinidad a través de la individualidad y de la persona individual, de la personalidad individual del ser humano. El Sri Aurobindo y la Madre de personalidad, bueno, tendrían muchas cosas comunes, espiritualmente lo compartían prácticamente todo, pero su forma de relacionarse y de desenvolverse, su temperamento, pues era distinto y su expresión era distinta. Y así sucede y así tiene que ser. Es una conciencia individual, una formación individual, que se expresa de manera individual y aprovecha los elementos de su personalidad para expresar esa divinidad que ha obtenido, esa realización espiritual que ha obtenido de manera múltiple y riquísima, porque la expresión individual es el enriquecimiento de esto que llamamos humanidad. La diferencia no nos separa, no debería separarnos. La diferencia debe reforzar el sentido de la unidad humana y enriquece a la humanidad. Y también se adaptan a cada época y a cada tiempo, ¿no? Claro. No es lo mismo quizás Cristo, Buda o Claro. Mohammed. Hemos dicho que todo es un descenso. El conocimiento espiritual que el ser humano obtiene es una manifestación de la divinidad al ser humano. Lo que pasa es que la divinidad tiene que manifestarse en el ser humano en la manera en que el ser humano, según su evolución, según la idiosincrasia de la sociedad en la que vive, según su forma mental, según sus condicionantes, ese ser humano pueda comprenderlo. No es lo mismo las intuiciones que hace 2000 años se pudieron recibir que las que ahora se pueden recibir. Quiero decir que Sri Aurobindo no se expresa en sus textos como se expresaban los sabios védicos en los textos védicos de una forma críptica, se expresa a la forma de una mentalidad moderna, una mentalidad de Oriente con una impronta de la mentalidad occidental también,
Es decir, la inspiración que recibe el ser humano depende del tipo de mente, de su cultura, de su tiempo. No puede ser de otra manera, porque si no, el divino no podría descender ni comunicarse con el ser humano. Efectivamente, en cada época, en cada tipo de sociedad, en cada condicionante social en los que el ser humano ha recibido la inspiración, está determinando el modo en que la recibe y el modo en que el divino se expresa sobre el ser humano. No nos puede extrañar, por tanto, que haya diferencias de percepciones y de formulaciones y formas de expresar de unas sociedades a otras y de unas épocas a otras. Esto es lo normal. Y qué importante es que sigan viviendo esos avatares en diferentes culturas, Claro. en diferentes, porque nos van marcando el sendero. Claro, claro, que vengan muchos. Y si vienen, que alguien les haga caso. Porque a veces vienen... Ahora ya hay alguno. No lo sé. El Sri Aurobindo tiene una frase, el ser humano primero mata a sus profetas, no, dice la cultura hebraica, me parece que dice, primero mata a sus profetas y luego los veneran. Pero primero los matan, ¿por qué? Porque el profeta les está expresando verdades que no pueden comprender y que rompen su forma tradicional de pensar y de vivir. El profeta se adelanta a su tiempo y expresa una buena nueva, que se dice. Entonces, el ser tradicional dice, este va en contra de nuestra tradición, de nuestras creencias, de nuestro Dios, nos lo quitamos del medio. Pero después, cuando la verdad que expresa el profeta empieza a ser percibida de forma más general, entonces pasa a venerar a aquel a quien han matado por atentar contra lo que ellos creían que era su propia esencia espiritual, su propio Dios o su cultura. Esto pasa, que vengan avatares y que alguien les haga caso. Si vienen es porque alguien les va a hacer caso, desde luego. ¿El alma y el ser psíquico es lo mismo? Hay esa distinción. El alma podría ser la chispa del divino que en el ser humano, junto a la conciencia humana, forman el ser psíquico. Pero en el sentido práctico, el ser psíquico es nuestra alma evolutiva. De todas formas, si va a descender la divinidad, ¿dónde queda el trabajo? Estáis muy preguntones esta tarde, muy rebeldes. Es que me vas a obligar a ponerte el ejemplo de Napoleón. El destino es aquello que se va a imponer, hagas lo que hagas, ¿no? El destino está... ¿Por qué preparas las batallas si crees en el destino? Porque somos parte de ese destino. Es decir, si nosotros no atendemos a la llamada, no recibiremos la influencia. El divino se derrama sobre todo ser humano. No hace este sí, este no. El divino esparce su fuerza y su conocimiento y su luz son universales. Con el ser que puede recibir, efectivamente, se establece la conexión. Con el ser que no puede recibir, no se establece la conexión. El trabajo, ¿qué nos hace? Prepararnos, sobre todo, prepararnos para la recepción. Esto es. O sea, para la conexión. Para la conexión. Es decir, la clavija o el agujerito donde la clavija tiene que entrar. No lo tenemos taponado ni embarrado, la mente un poquito lúcida, sin tanto ruido, el corazón sin tanto deseo, sin tanto barro, todo más limpio para poder recibir su fuerza, su conocimiento y todo lo demás. Incluso el ser psíquico, cuando decide reencarnarse, elige a los que van a ser tus progenitores, ¿no? ¿O no? Algo hay. No sé si el mío eligió muy bien.
Siempre he dudado de eso, no sé si el mío eligió muy bien, ¿eh? Porque claro, eso te obliga a trabajar. Cada uno Bueno, algo hay. Pero el ser psíquico es un ser evolutivo que tiene una capacidad limitada por su realización, la que sea, de percepción. Por tanto, creo yo que en tanto en cuanto su realización sea mayor, tiene mayor capacidad de percepción y de decisión. En tanto en cuanto su desarrollo sea menor, su capacidad de percepción y de decisión debe ser menor. Parece que puede conectar con un tipo de energía o de atmósfera que el ser psíquico estima suficiente o favorable para la aventura de una nueva vida. En ese sentido, algún tipo de elección puede haber, pero yo creo que depende mucho de un tipo de ser psíquico u otro según su estatus, su realización, el crecimiento que haya tenido, que le imprime mayor conocimiento, capacidad de percepción, etcétera, etcétera. Pero algo hay. No todos los seres psíquicos son por ser psíquicos igual. No todas las almas están en el mismo grado de evolución. Y depende del grado de evolución, dependen muchas cosas de ese grado de evolución. Bueno, pues